Buenos días, mis amores. Vamos a trabajar hoy el curso de estudios sociales y el tema de hoy son los mayas. Entonces, vamos a trabajar qué son los mayas. Si nosotros habíamos escuchado que son las personas que estaban antes de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos pues ya somos una mezcla, ¿verdad? De los mayas con los españoles, entonces ya esa es una historia muy larga, pero por eso vamos a empezar a verla poco a poco, quiénes eran los mayas, ¿sí? Entonces la civilización maya habitó en los territorios que ahora se conocen como Guatemala. Entonces aquí hubieron mayas, como por ejemplo en el Gran Tikal, ¿verdad? Ellos construyeron todo eso, ellos fueron los mayas. Entonces en Honduras, El Salvador, en México, ¿verdad? Está en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿sí? Entonces en esos países habitaron los mayas y tuvieron varios periodos en los que ellos construyeron e hicieron muchas cosas. Entonces aquí yo les voy a ir describiendo poco a poco los periodos, ¿sí? Está el primero, el preclásico formativo del año 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Pueden imaginarse eso. Entonces dice acá que nació la civilización maya, se asentó en áreas de la costa sur y el altiplano guatemalteco. Se destacan las ciudades de Miraflores con sede Caminal-Juyú y El Mirador e Iztapa en México. Comenzaron a desarrollar sus habilidades en los campos científicos, artesanales, artístico y agrícola. Entonces en este año los mayas, pues fue un periodo formativo, ¿verdad? En donde ellos se asentaron y empezaron a trabajar. Tuvieron varias ideas en donde ellos hicieron artesanías, hicieron muchas cosas, construyeron ciudades, monumentos, ¿verdad? Entonces, todo eso empezaron a hacer los mayas, ¿verdad? Porque ellos llegaron a ese lugar, llegaron acá a Guatemala a habitar, ¿verdad? Donde no había nada, era puro bosque, pura selva. Entonces ellos con su inteligencia, porque eran muy inteligentes, empezaron a trabajar, a hacer artesanías y a ver de qué forma sobrevivían. Entonces ese fue el primer periodo. Luego está el clásico 250 a 900 después de Cristo. Acá dice, construyeron grandes ciudades como la de Tikal, Copán, Bonampak, Palenque, Huaxatún, Copán, Quiriguá y Piedras Negras. Cada ciudad era gobernada por un ajau. Se considera el periodo de más esplendor en las ciencias y el comercio y las artes, pero también dieron comienzo a guerras, epidemias y sequías. Entonces acá nos indica que ellos crearon grandes ciudades, como la que les estaba diciendo, que es la más famosa, que está en Petén, es la ciudad de Tikal, ¿verdad? Entonces ellos pues fueron arquitectos, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a realizar sus ciudades, todo, ¿verdad? Para poder ellos vivir, pero cada ciudad era representada, ¿verdad? Por un gobernador, como acá lo decía. Pero también empezaron las guerras, empezaron o sea, las peleas, ¿verdad? Como acá lo dice, las epidemias y sequías, porque habían contiendas entre los gobernadores, porque cada ciudad tenía, pues, monumentos, tenía cosas construidas y los gobernadores, pues, pues, riña entre ellos. Entonces habían guerras entre ellos, se peleaban por la mercadería, la agricultura, ¿verdad? Entonces, en ese periodo eso pasó. Y luego está el posclásico, 900 después de Cristo, hasta el contacto con los españoles. Comenzaron las migraciones a otros territorios y construyeron ciudades de la Mayapán, Tulum y Chichén Itzá. Las más conocidas de Guatemala, Curmacaj y Xunché. Después del colapso, al final del periodo clásico, se formaron los señoríos Suctujil, Mam, Pocomam y Papil. Entonces, en este año, pues, comenzaron las migraciones a los territorios, ¿verdad? O sea, ellos construyeron en un lugar, pero luego empezaron a migrar.
a ver qué otros caminos pues conocían y a ver qué otras ciudades podían construir. Sí, entonces aquí empezaron a construir estos que les digo de Mayapán, Tulum, Chichén Itzá, son las que se conocen acá en Guatemala, ¿verdad? Y fueron bastantes grupos en los que se fueron a distintos países, pero acá en Guatemala pues esas fueron las ciudades que ellos pues migraron para conocer, ¿verdad? Para poder ver más de eso, ¿sí? Y también está la civilización maya tuvo grandes avances culturales en distintas esferas. La primera, que es la economía. Entonces, en la economía, ellos pues tuvieron agricultura de maíz, fue la base de la economía cultura maya. El maíz, ¿verdad? Es la base, era la base de ellos, porque ellos lo cultivaban, ellos pues cuidaban las tierras, ¿verdad? Ellos sembraban, ellos cosechaban y pues ya con eso ya tenían una mejor economía, ya iban a vender a los mercados, entonces ellos fueron muy inteligentes en eso porque ellos empezaron con eso del comercio, ¿verdad? Con eso de la economía para poder vender muchas cosas. Y luego las ciencias, los mayas se especializaron en matemática, astronomía y con precisión al movimiento de los astros. Fueron personas muy inteligentes porque pues tuvieron su propio sistema de numeración, ¿verdad? La numeración maya, si ustedes ya lo han visto, pero poco a poco se va a ir viendo, porque también está la numeración maya. Ellos tenían un sistema de numeración y ellos lo crearon, entonces ellos podían contar con eso, ellos podían hacer sus cuentas y la numeración con eso. Y luego está la escritura, el sistema de escritura maya posee jeroglíficos fonéticos, los cuales reflejan una cosmovisión que promueve la armonía entre ellos, ¿verdad? También tuvieron... Entonces, como les digo, tuvieron ese sistema para poder comunicarse. Y también está la religión. Ellos pues eran una politeísta, Dios, sus dioses representaban elementos de la naturaleza y les rendían culto a los fenómenos naturales. Esto es bien importante porque ellos hacían pues sus agradecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, al dios del sol, al dios del agua, entonces agradecían por todo lo que les daba. Ese es un punto bien importante porque ellos eran muy agradecidos con la naturaleza. Todo lo que ellos le daban le agradecían. Por ejemplo, la agricultura, el agua, la lluvia, el aire, ¿verdad? Entonces ellos eran muy agradecidos y rendían cultos, ¿verdad? Tenían ceremonias mayas. Entonces de eso se trató lo de los mayas, ¿verdad? La escritura, la religión. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente, mis amores. Van a realizar una ilustración de cada una de las que yo les dije, la economía, la religión, ¿verdad? Entonces van a ilustrar todo eso, lo que yo les dije, en su hojita, por favor, y luego vamos a seguir viendo esos temas para poder recalcar todo eso y poder aprender de la mejor manera. Entonces, que tengan un excelente día, mis lindos, y que Dios los bendiga.